Gloria a Dios. Yo voy a citar una escritura que era para lo último de la administración, pero la voy a citar ahora al principio. Está en la carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 21. Capítulo 5 y verso 21. Y Juan, después que escribe esta carta, miren cómo la termina. Hijitos míos, o hijitos, dice otra versión, hijitos, guardaos de los ídolos. Estuve leyendo la nueva versión viviente, la versión viviente, que dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Esta era la última escritura que iba a tener, pero la voy a citar ahora al principio porque estuve hablando aquí va poco sobre la creencia que hay sobre la cruz donde Jesucristo muere. Donde nos habían enseñado que a la cruz había que darle un lugar que Dios no se lo ha dado. Como les dije, cuando estaba hablando sobre este tema, Roma edificó un edificio dedicado, y así se llama, a la Santa Cruz. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque la Roma católica ha cristianizado muchas, pero muchas cosas. Y una de ellas es la cruz. Se le llama la Santa Cruz. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice que Cristo se hizo maldición. ¿Por qué Cristo se hizo maldición? Porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero. Quiere decir que la cruz es símbolo de maldición, no es santa. Entonces, toda la gloria, la honra y el reconocimiento a quien se lo debemos de dar es al que estuvo en la cruz. No a la cruz, no al instrumento. Él fue el que pagó por nosotros. ¿Eh? Gloria a Dios. Y hay muchas cosas que vienen a ser como, ¿cómo le llamaban a esto? Tortitas de azabache. Pero eso tiene un nombre. Amuleto. ¿Y qué muchos amuletos hay? Entonces nosotros, si es que queremos ser parte de esa iglesia, de ese remanente fiel, que se va a encontrar con el Señor para reinar con Él, pues entonces desde ahora nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo para que Cristo entrara a Israel. O sea, fue el primero que vino anunciando. Pero si usted lee Hebreos capítulo 6, dice que Cristo es nuestro precursor. No para entrar a Israel, sino para entrar donde Él, después que nace, vive, muere y resucita, entró al lugar santísimo, no un templo hecho de manos de hombres,
sino está sentado en el trono con su Padre en los lugares celestiales. Ahí Cristo es nuestro precursor, para que nosotros, manteniendo la mirada en Él, sigamos sus pisadas, si es que queremos al final, pues estar allí reinando con Él, cuando Él venga a reinar. Esto es así de sencillo. Esto es así de sencillo. Y por eso Él dijo con tiempo que para entrar al reino la puerta era ¿qué? Era estrecha. Entonces, nosotros los seres humanos no se nos hace fácil los cambios. Cuando yo llevo mucho tiempo practicando algo, que tengo esa creencia firme ahí, pero un día, por la misericordia de Dios, Dios quiere que yo entienda que estoy equivocado. Y al yo darme cuenta que estoy equivocado, tiene que surgir un cambio de mente, de perspectiva y de actitud. Y esos cambios, para algunos de nosotros, se nos es fácil darlos inmediatamente, pero para otros se nos hace difícil. Porque ya llevábamos tanto tiempo creyendo y practicando esto, pero ¿y qué de malo tiene esto? Si así el Señor me conoció y así es como me enseñaron. Pero el asunto ahora es que a la iglesia, Dios le ha dado no solamente un Salvador, Dios también le ha dado su Maestro, que es el mismo, que es el Salvador. Y ese Maestro es Cristo Jesús. Amén. Por eso Pablo dice, escribiendo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 6, verso 3 en adelante, que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues está envanecido y nada sabe. Nada sabe. Entonces, la iglesia no tiene luz propia. La luz de la iglesia es Cristo. Y la iglesia no tiene el permiso de Dios para inventar enseñanzas. La iglesia está llamada a buscar, a escudriñar las enseñanzas de nuestro Maestro que es Cristo. Amén, gloria a Dios. Para que confiando en Él se manifieste en nosotros como la vida y que nosotros podamos entonces ser lo que Dios quiere, que seamos los que reflejan la luz, los que reflejan porque lo practican la verdad, como le dijo Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo que está fuera de Cristo, el Señor mismo le llama mandamientos de hombre. Y cuando practicamos lo que son mandamientos de hombre, estamos siendo engañados, según Colosenses 2:8. Y muchas escrituras más. Por eso el Señor en una ocasión dijo, guardaos de los hombres. Fíjense que Él nos dijo, guardaos de los impíos, guardaos de los traficantes de drogas. No, Él generalizó. Guardaos de los hombres. Porque qué muchos hay hoy ministros. No es que Dios no los haya llamado a ocupar el lugar del pastorado, del evangelismo, el profeta. Pero que muchos hay
que no miran el ejemplo que tenemos en el precursor de Cristo, Juan el Bautista. Cuando vinieron a preguntarle a Juan si él era el profeta, él era el Cristo, él era Elías, él se lo dijo: yo se lo dije a ustedes, yo no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Luego vienen donde él y le dicen: mira, Jesús está bautizando y muchos están yendo para allá con él a sembrar cizaña. En otras palabras, tu ministerio está menguando y aquel está creciendo. ¿Y qué le dijo Juan? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. El que tiene que crecer no soy yo, es Cristo Jesús. Amén. Pero entonces hoy muchos han interpretado mal, están dando enseñanzas mal, ¿ah? Como que la iglesia es el centro del plan de Dios y el centro de la economía de Dios es Cristo Jesús. Pero entonces usted oye una administración de que no, que Dios quiere que nos empoderemos. Mire, la naturaleza caída en el ser humano, hay que tenerle miedo. Dele poder y dinero a un hombre y olvídese, no espere nada bueno de él. Por eso es que un cristiano que verdaderamente le sirve al Señor no debe estar metido en la política ni buscar puestos políticos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Porque el engaño del poder, entonces muchos se creen que porque Dios los ha llamado a un ministerio es que tienen poder sobre los demás. Entonces ahí hay que coger el ejemplo de Cristo, que ese sí que tiene poder, que es el poder de Dios. Él dijo: yo no vine para que me sirvan, yo he venido a servir. Bueno, los discípulos, ustedes saben que tenían esa creencia, que cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Y cómo le dijo Cristo? Esto es fácil. El que quiera ser el mayor de ustedes en el reino de los cielos, hágase el servidor de los demás. Amén. Aleluya. Hágase el servidor de los demás. Por eso es que el remanente va a ser un remanente que vamos a tener que ir abandonando muchas cosas, nuestros sentimientos. Hoy yo le doy gracias a Dios, como dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Dionito está pasando una prueba hoy. Están los sentimientos en medio, los familiares. El hijo de él ya lo hizo abuelo. ¿Ah? Pero ¿para qué actividad querían a él sacarlo de escuchar esta palabra y que él estuviera presente? Porque hoy van a presentar el niño a Dios. Porque eso es bíblico. Bueno, tengamos cuidado con eso. No, que esto es bíblico. Bueno, es bíblico que la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿No dice la Biblia que Pedro negó al Señor? Sí. Bueno, niégalo tú también, porque está en la Biblia. ¿No dice la Biblia que Pedro caminó por encima de las aguas? Amén. Pues vete tú a caminar por encima de las aguas, porque la Biblia lo dice. Entonces, con este comentario hay que tener cuidado, no, porque la Biblia lo dice. Sí, pero en la Biblia recuerde que está el diseño del plan de Dios. Está la palabra específica y está la palabra general. Amén. Tengamos cuidado porque esa palabra fue específicamente para Pedro. Ven, Pedro, porque tú quieres venir hacia mí, ven.
Ahora, si Dios te manda a caminar por encima de la playa de Dorado, no mires para el lado. Porque eso se entiende literalmente. Señor Jesús. Volvamos a lo de a donde quería llegar. Entonces, la historia dice que una tal Catalina, que era la madre de Constantino, fue la que se preocupó por estar buscando dónde tenían la cruz donde Cristo murió. Según ella, según la historia, ella la encontró. Y ella pegó a repartir pedazos de la cruz de Cristo. Bueno, pero yo digo, ¿y por qué no buscaría la piedra que estaba tapando la tumba? La tumba. La soga. Entonces, miren por qué tenemos que crecer en el conocimiento, y ayúdenme a orar porque estoy desarrollando una palabra por eso. Amén. Señor Jesús. Los pastores que inventan estos viajes, que programan estos viajes para las tierras de Israel. A mí me gustaría ir a Israel. Pero el problema no es ir a Israel. ¿A qué van a Israel? Entonces, después que llevan 15, 20 años sirviéndole al Señor aquí en una congregación que se han bautizado, ahora van a Israel y quieren bautizarse en el Jordán. Yo oí un comentario que hay un lugar cerca del Mar Muerto, porque el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, donde hay un negocio donde le venden botellas vacías a 4 euros. Yo no sé el valor de eso. Y la gente va y las compra, ¿para qué? Para coger agua del Jordán. Eso es idolatría. Esos son amuletos. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Ayer yo estoy buscando en el celular a ver si puedo escuchar algún mensaje que valga la pena, que me edifique, que me enseñe. Cuando veo un anuncio de Garta, el barrio Bajura, donde vivía Pancho, una congregación donde el hermano está así, y detrás de él, en esa pared, parecía que era la sombra de él, una cruz dibujada, pero bien grande. Entonces nos creemos porque como Cristo murió en una cruz, pues a esa cruz hay que darle algún crédito, alguna adoración, algún reconocimiento. Pero por lo menos las versiones que yo tengo, ninguna me da ese consejo. Todas me dicen que ese es un símbolo de maldición. Ahora, eso es algo nuevo. El que no conoce la historia, ¿cómo que dice el refrán? ¿Está qué? Condenado a repetirla. ¿Cuál fue después que Dios saca al pueblo a su pueblo de la esclavitud de Egipto, después que pasa en el Mar Rojo, que los lleva hacia el monte Horeb, donde allí Dios se llevó a Moisés y a otros acompañantes más, que no fue solo allá arriba, donde allí Dios le dio la Torá, o sea, la enseñanza, las tablas de la ley para el pueblo de Israel. Como Moisés, según el pueblo, tardaba
le dijeron a Aarón, a este Moisés nosotros no sabemos lo que le ha pasado, así es que vamos a olvidarnos de él y haznos dioses. Eso está en Éxodo capítulo 32. Aarón escuchó al pueblo y llamó a las mujeres, porque cuando Dios saca a este pueblo de Egipto, no los sacó con las manos vacías. Faraón le debía 400 años de trabajo a ese pueblo. Por eso Dios los despojó y las riquezas de ellos se las dio a su pueblo. Y salieron con oro, plata, vestimenta, bueno, que olvídese. Salieron ricos. Y cuando Aarón llamó a las mujeres, ¿qué le pidió? Las cosas estas que se ponían en la nariz, en las orejas, que eran de oro. Todo eso era de oro. Y ellas, en obediencia a Aarón, se las dieron. Cuidado con lo que Dios nos está dando. Cuidémonos de lo que Dios te ha dado, porque ¿qué es lo que tú tienes que no hayas recibido? Y yo puedo, y usted también, caer en la trampa que como esto me lo dio Dios, yo hacer un ídolo de eso. Señor Jesús. Y allí Aarón cogió todo ese oro, lo echó en agua caliente, allí se las inventó, y él mismo comenzó a bregar, y le salió un becerro, el llamado becerro de oro. Entonces él hizo el llamado al pueblo que había que celebrar una fiesta, y esa fiesta no era para el becerro, esa fiesta era para Jehová, pero con el becerro de oro al frente. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que lo que los hombres ofrecen a los ídolos no es a los ídolos, porque un ídolo nada es. Amén, amén. Se lo están ofreciendo ¿a quién? A los demonios. A los demonios. A los demonios. Yo no sé si yo terminé la historia de Junito, pero Junito decidió estar aquí hoy y no dejarse llevar por los sentimientos. Amén. Porque es que la presentación de niños, eso tiene un significado en el viejo pacto. Y ahora creo que es hasta con padrinos y todo. Así que hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Y ahí es cuando Moisés baja. Y ya hemos hablado de esto. Josué le dijo, cuando yo lo alboroto, dijo, parece que hay queja allá abajo. Y Moisés le dijo, no hay queja. Esos gritos son de fiesta. De fiesta. Y cuando Moisés llegó, exactamente. Entonces ya Aarón pues trató de defenderse, ¿no? Porque es que la culpa es huérfana. No fue este pueblo, tú sabes, que me obligó. Aarón estuvo ante la disyuntiva de decirle a este pueblo, ustedes están mal,
Porque nosotros sabemos que al único que hay que adorar es a Dios. Amén. Amén. Es al único. Aleluya. El victorioso. Pero no, él se dejó llevar por los sentimientos, por el pueblo. Después dijo, no, es que este pueblo es duro de servir, le dijo a Moisés. Es como que le cogió miedo, ¿no? Y hizo lo que ellos le pidieron. ¿Para qué sirvió eso? Bueno, Dios había dicho en el capítulo 19 que Él quería que ese pueblo fuera un pueblo, una nación santa, porque Él quería hacerlo de todos ellos un reino de ¿qué? De sacerdotes. Pero al pasar esto, cuando Moisés se para frente a este pueblo y dice, bueno, los que estén de parte de Jehová, vengan acá a este lado conmigo. ¿Y qué pasó? Que los únicos que se vinieron con Moisés fueron los de la tribu de Leví. Y por eso es que ellos se consagraron a Dios. Y desde ahí ya Moisés sabía que esos únicamente eran los que iban a ejercer el sacerdocio. Amén. Y después le dio una orden a Moisés, que cada uno cogiera su espada y diera la vuelta por el campamento y comenzara a matar. Si usted entiende eso literalmente, pues nos vamos a convertir en asesinos, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos una espada, que es la espada del Espíritu, y según Efesios capítulo 6, que es la palabra de Dios, para hablarle cuando haya la oportunidad al que no se ha convertido y al que está sumergido en la religión, llámese como se llame. Y usted tiene y yo que estar preparado, tenemos que estar preparados para usar esta espada, como la usó el misionero, que la hermana trajo el testimonio aquí. ¿Ah? Por eso era que Pablo decía a los corintios que antes de que hablaran lenguas en la congregación, de que él lo que prefería era que todos profetizaran. Y profetizar es hablar la palabra de Dios. Porque cuando usted o yo hablamos la palabra de Dios sin saber el que la está hablando, y llega personas nuevas, inconversas, y Dios usa al que va a predicar, y Dios lo usa para hablarle al corazón de esa persona, porque Dios lo conoce. Y tiene dos alternativas: o la palabra lo convence, o sigue con el corazón endurecido. Pero esto no es nada más para los inconversos. Esto es para nosotros también los creyentes. Amén. La palabra nos está enseñando a que para ser llenos del Espíritu Santo yo tengo que estar vacío. Vacío de mí mismo, de mis opiniones, de mis creencias que no son correctas. Ahora, después que hay este suceso, ¿dónde podemos ver lo de la cruz en el Viejo Testamento? Si vamos a Números capítulo 21. Aleluya. Gloria. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo de Dios estaba saliendo de una guerra, pero al salir de esa guerra ellos estaban en victoria porque Dios le dio la victoria a ellos.
no hacen nada más que ver la mano de Dios a favor de ellos, y vamos a ver lo que ellos hacen. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tengamos que tener cuidado, porque ellos le llamaron al maná que Dios le estaba dando un pan liviano que no tenía mucho valor, y ese pan es tipo de Cristo. Amén. Tengamos cuidado, porque si la palabra que Dios nos está dando es palabra de Dios, de no hablar en contra de ella. Tenemos que tener cuidado. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Cada mordida de cada serpiente en ese momento es tipo del pecado, por estarse quejando. Moisés, en obediencia a Dios, ¿pero qué sentido tiene eso de que una serpiente de bronce y que la pongan por alto y simplemente con mirar? Si fue mordido por una serpiente venenosa, va a quedar sano al momento. Pero, hermano, hay cosas. O sea, todo lo que Dios tiene planificado, Él lo que nos pide es creerle. Aunque yo no lo entienda, porque hay cosas, y ¿por qué sentí? ¿Qué locura es esta? Una serpiente de bronce. Pero si yo entiendo que en el Viejo Testamento, como estamos leyendo aquí, Dios nos está hablando en tipo y sombra de Cristo Jesús, entonces vamos a tener entendimiento. Vamos a crecer en el conocimiento. Ahora, vamos a Juan capítulo 3. En el capítulo 3. Y mira lo que le dice Juan después que había terminado de hablar con Nicodemo. O estaba hablando con él. Mire lo que dice Jesucristo. Capítulo 3, verso 14. Mire lo que Cristo está citando aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y ahí está el famoso Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiere decir es que aquella serpiente de bronce tenía la semejanza de una serpiente
Pero esa serpiente, como es de bronce, en ella misma no tiene veneno. Es simplemente una semejanza. ¿Ok? Amén. Y Jesucristo se compara con esa actitud que asumió Moisés en obediencia al mandato de Dios. Y él lo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado el Hijo del Hombre, que es Cristo? En la cruz. Y Jesucristo fue levantado en la cruz, pero en él no había pecado. Amén. En todo ser humano, desde Adán en adelante, Satanás logró inyectar en la carne del ser humano ese germen que se llama pecado. Pero cuando Cristo fue a la cruz, según dice Romanos 8, fue como un cuerpo semejante al de nosotros. En nosotros está el germen del pecado. Pero en el cuerpo de Cristo no está el germen del pecado. Amén, aleluya. Fue levantado. ¿Por qué? Porque él sabía lo que el Padre le había enviado. Y cuando está levantado en la cruz, lo hemos dicho veces anteriores, hay que estarlo repitiendo, se cumple Isaías 53 y verso 6 que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 1 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Cuando crecemos en ese conocimiento, hay motivo de sobra para alabar y darle gracias a Dios. Allí el sol dejó de alumbrar, hubo oscuridad. Y a veces pensamos que es en ese sol que nos alumbra hoy. No, el sol que dejó de alumbrar allí fue el que había dicho antes de ir a la cruz, yo soy la luz del mundo. Amén. Juan en su evangelio dice, capítulo 1, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No es que Cristo tiene vida, es que Él es la vida. No es que tiene luz, es que Él es la luz. Pero antes de ser levantado en la cruz, le dijo a los discípulos, la hora de las tinieblas ha llegado. Levantado, vámonos de aquí. Ahora Él se entrega voluntario a las tinieblas. Por eso es que a las 12 del día, ya ahora Cristo dejó de alumbrar. ¿Por qué? Repito, porque Jehová cargó en él todas las tinieblas que había en el ser humano. Y ahí él está sufriendo. Ahí está él sufriendo con la esperanza puesta de que va a ver el fruto de sus aflicciones. Y ese fruto de las aflicciones de Cristo somos tú y yo, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que se ha convertido de corazón a Cristo. En Números 21 ya se estaba hablando en tipo y sombra de esa asta, que era tipo de la cruz, y de esa serpiente, semejante a una serpiente,
Oiga, y esto es fuerte lo que yo voy a decir. Es fuerte. Pero de 12 a 3 de la tarde, ¿qué era lo que se estaba viendo ahí en la cruz? ¿Qué fue lo que se levantó? ¿Una qué? Una serpiente. Y aquel que no conoció pecado y Dios lo hizo pecado. Jesucristo pasó por el proceso de que lo trataran como una serpiente venenosa. Es fuerte. No me crea. Órele a Dios. Órele a Dios. Porque cuando tenemos este conocimiento revelado, repito, no nos queda de otra, sino que, Señor, te alabo porque es que tú eres bueno. Lo que tú has hecho en la persona de tu Hijo Jesucristo para salvarme a mí. Ahora, este pueblo ve otra vez la mano de Dios a favor de ellos. Cada vez que venía una serpiente y los picaba, era para morir porque era venenosa. Pero miraban a la serpiente en el asta, quedaban sanos. ¿Ustedes saben lo que hicieron ellos con la serpiente esa de bronce? Por aproximadamente 500 años la tuvieron adorando. En vez de adorar al que los libró de la muerte, estaban adorando el instrumento. Hoy hay muchos predicadores, pastores, evangelistas, que en vez de darle la gloria completa a Cristo, el mérito completo a Cristo, se lo quieren dar a la cruz también. Y eso es un error, hermano. Vamos ahora Segunda de Reyes 18. Mire, hoy el calor está fuerte, pero yo me he dado cuenta que ministrando esta palabra, no tengo calor, lo que tengo es deseo de seguir hablando. Amén. ¿Y usted tiene deseo de seguir escuchando? Amén. Pues vamos. Amén. Segunda de Reyes 18. Aquí vemos un rey de Israel llamado Ezequías. ¿Qué verso? No, del verso 1 en adelante. Capítulo 18 y verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora miren la reforma de Ezequías aquí. Vamos a ver si encontramos la serpiente aquí ahora, de bronce, a quien estuvo adorando el pueblo de Israel por aproximadamente 500 años. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso
los hijos de Israel y la llamó Neustán, que quiere decir bronce en hebreo. Ahí vemos a un hombre de Dios, independientemente a lo que le podía pasar, haciendo una reforma. Pero ¿de qué forma? No era añadiendo cosas nuevas a lo que tenía, no, era quitando lo que no estaba en acorde con el plan de Dios. Amén. Aleluya. Las imágenes, las estatuas, los lugares altos. Usted va a encontrar en el Viejo Testamento que cuando ponían los ídolos dice en lugares altos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando se pone algo en un lugar alto, es porque se da a entender que si yo pongo un ídolo en lo alto de ese monte, es porque ese ídolo está por encima de lo que puede estar bajito. Amén. Aleluya. Más nunca, por alto que lo pongan, podrá estar por encima del más alto nivel de Dios, Amén. que está Aleluya. en el tercer cielo. Señor. Pero la mente del hombre, el pecado lo lleva a hacer cosas y a imaginarse cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y máxima cuando las practica. Y esa reforma que está ahí en el viejo pacto, según Hechos 3:21, el Señor quiere reformar la iglesia que una vez fue reformada en el siglo XVI. Porque hoy la iglesia de hoy se ha sumergido otra vez en prácticas, en creencias y en prácticas que no están en acorde con la voluntad de Dios, con el diseño de Dios. ¿Y de cuántas cosas tenemos que renunciar? Señor Jesús. Usted se coge ahí, sigue leyendo la historia de este pueblo. Ezequías, porque pudo reinar fue sobre 2 tribus. Porque después que Salomón muere, por orden de sujeción, le tocaba a Joroboam reinar, coger el trono. Pero había uno de afuera que se llamaba Jeroboam, que quería ser rey. Y allí se las inventaron y ahí el pueblo se dividió. Están las 2 tribus, que es Judá y Efraín, y las demás 10 tribus que cogió Jeroboam. Esta es la hora que todavía no se sabe dónde están, esparcida por el mundo. ¿En cuántos cantos está dividida la iglesia hoy? Por las llamadas denominaciones. ¿Ah? Y esto de la adoración hay que tener cuidado, porque como yo creo que ya aquí todos estamos ya alumbrados, capacitados para escucharme decir a mí que nosotros no venimos aquí a este lugar a adorar. Me refiero a que este es la casa de Dios, a que esto es la iglesia. Señor. Pero ¿dónde está metida la iglesia hoy? Adorando los lugares. Adorando los lugares en vez de adorar a Dios. Y de todas estas prácticas, ya se ha comenzado a nivel mundial
hay pastores, hermanos y hermanas, jóvenes, que están entendiendo el plan de Dios, que Él que había diseñado desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios mandó a Cristo como el plan B, porque el primer hombre que fue Adán le falló. En Dios no existe eso de plan B. Aleluya. Amén. El plan de Dios, la Biblia dice que Él lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Y lo bueno y lo lindo es que Él es el administrador de ese plan. Nosotros lo que nos resta es entenderlo y pasar a ser colaboradores con Dios. Amén. Que seamos para la alabanza de su gracia. Crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nos demanden, nos pidan, explícame por qué tú no practicas esto, por qué ustedes creen esto, que estemos preparados con amor, con respeto, pero con firmeza, explicarle. Amén. Gloria a Dios. Y vamos aquí, escrito está. Por eso, hermano, no se deje llevar. No permita que nadie le interprete la Biblia, que la lea por usted. No. Váyase a su casa y comience a leerla, a estudiarla usted mismo. Hay muchas, pero muchas cosas que aquí yo no entiendo. Pero me he dado cuenta que las que yo no entendía, por estar leyéndola y buscando, hacerme un buscador, el Señor me ha dado entendimiento. Y no directamente a mí, sino a través también de otros hermanos, que Dios los está usando en la enseñanza de la palabra. Y el Señor lo que quiere es que todos seamos de parte de ese remanente. Ahora, ¿cuánto yo estoy dispuesto a los cambios? A los cambios. Tenemos que tener cuidado. Porque yo puedo citar la Biblia. Y usted también. No, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Y yo puedo tener ese comentario y engañándome a mí mismo. Y yo decir, Dios nos lleva de gloria en gloria, cuando yo estoy en la gloria pasada. Estoy como cuando un carro se atuella en una cuneta o en un fango, que por más gasolina que le dan, mire, más se hunde, más se hunde, más se hunde. Y yo le doy gracias a Dios porque, aunque no me lo confirman, pero sé que hay muchos que están escuchando y viendo estos videos. Amén. Y lo sé, ¿sabe por qué? Por los comentarios. Aleluya. Le voy a decir uno nada más. Yo soy de la antigua. Oración, ayuno, altar y templo. Amén. ¿Qué yo puedo hacer con eso? Orar por ti, no puedo hacer más nada. Ahora, si sigues en ese atolladero, acuérdate que un día tenemos que enfrentarnos al Señor. Y aquí en este planeta Tierra, mientras Dios nos tenga aquí, la meta de Dios, el propósito de Dios con cada uno de nosotros, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso está en Romanos 8. Conformarnos a la imagen. Ahora vamos a estudiar a Cristo en su nacimiento, vivir hasta la cruz, a ver cuál fue su vivir, cómo fue fiel al Padre, que Él puede decirle a Juan, yo soy el testigo fiel. Que trataron
por todos los medios, pero él se mantuvo, mire ahí. Entonces Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. O sea, por esa senda que Cristo caminó, de negarse a sí mismo, por el bien de nosotros. La negación, eso es llevar la cruz cada día. Yo no estoy aquí por mi propio bien. Yo se supone que delante de Dios esté ministrando por el bien de ustedes. Y ustedes cuando ministran o cuando hacen algo es por el bien de los demás. Amén. Gloria a Dios. Ahí hay una canasta ahí llena de mangoes. ¿Dónde está ese palo que creó esos mangoes, William? Por ahí al lado. ¿Quién echó ese fruto? Ese árbol que está ahí, pero ese árbol no echó frutos para él. Él los echó para que otros cogieran el fruto. Alaba mi alma, Señor. Entonces hoy hay muchos que se creen que la iglesia es una empresa que el Señor dejó y le dijo a muchos hombres, ahí la tienen, para que le saquen provecho, para que sean prósperos. ¿Ah? Para que le saquen todo lo que puedan, porque ustedes están llamados a tener cajos nuevos, a tener casas nuevas. Señor Jesús. Aleluya. No, porque Dios nos lleva De gloria. en promoción. Amén. Eso es un disparate. Señor. El que tiene que ir en promoción no es la iglesia, es al dueño de la iglesia que nosotros tenemos que proveer. ¿Cómo es? Promover a Cristo Jesús. Entonces, si el Señor lo quiere usar usted en lo que sea, pregúntele qué parte del cuerpo es usted. Recuerde que el fruto que usted esté dando ahí no es para que usted lo coja y comience a pavonearse como el pavo real, sino es para el cuerpo, para el cuerpo y para la gloria del Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con todos Amén, amén. y nos veremos el domingo. Gracias, hermano. ¿Quiere? Maravilloso. Dios, aleluya.